llegado hoy a Madrid y te hayan hecho entre el taxista y la... No era taxista, he dicho conductor, no era taxista, he dicho conductor. Y la Asociación General de Mantequeros de la capital, no me quiero que te hayan hecho un homenaje hablando de Messi. No es verdad, no se lo cree nadie, Kim, no se lo cree nadie. Ayer habla mi primo Almansa de que acabó indignado. Lo de ayer, del resultado, si tú eres escrupuloso, es una engañifa. El resultado de ayer es una engañifa. Es una engañifa. Primer tiempo, los 2 goles de Barcelona, nada más. El hombre del partido Messi y Williams. Si Williams tiene un poquito de ayuda alrededor, el partido Williams se lo gana solo al Barcelona. Escúchame, mira, te voy a contestar. Yo te digo que Messi tienes una ventaja. A Messi, las 4 cosas de Messi... Porque ahí fueron 4 cosas, no necesito más seguramente. Correcto. Tú tienes una ventaja, las 4 cosas de Messi aquí no se discuten. Aquí lo que entra por los ojos entra por los ojos y ya está. Mientras que por ahí se discute todo lo que también ocurre, viniendo de otro. Pero hablar ayer de una exhibición mundial, hablar ayer de un partido inolvidable del Barcelona de Messi. Lo que hace Messi, mira, ahora ya está, Alfredo, te voy a contestar. Te voy a contestar muy rápido. Mira, la engañifa es que el Chelsea ayer, que necesitaba un gol en el Camp Nou, salga con el autobús detrás. Que el primer gol del Barça llega y no ha tocado ni un solo futbolista del Chelsea el balón. Eso sí es una engañifa. Punto número 1. Punto número 2. Lo que hace ayer Messi no es mejor de lo que está haciendo cada semana. Cada semana, en cada partido, Messi hace como mínimo lo de ayer. Lo que pasa que como ya estoy cansado de escuchar que Messi no lo hace en los partidos grandes, pues esta eliminatoria la ha ganado él solo. Y entonces, como veníamos de la cantinela de que qué pasa con Messi en las grandes citas, ayer hace lo que hace en cada partido. Y la auténtica engañifa es que el Chelsea, que necesitaba marcar, saliera ayer al Camp Nou detrás, atrás, y que el primer gol no marque ni un solo futbolista del Chelsea, no toque el balón. La engañifa es querer reducir todo lo que puede haber preparado un equipo, el Chelsea, reducirlo a 2 minutos a una ocasión aislada y una jugada que acaba en gol con la colaboración del portero. Y a partir de ahí hablamos. Al Chelsea no le dejan meterse en el partido. La segunda parte con el penal de Marcos Alonso. El Chelsea tira el palo. Chelsea tiene ocasiones.